al libro de Santiago, al capítulo 4, verso 8. Y gran mayoría de personas piensan así, ¿verdad? Hay diferentes maneras y le hemos dado una aplicación también dentro del ámbito de la familia de Dios, de que yo tengo mi propia manera de relacionarme con Dios y voy a tener el mismo destino, voy a tener el mismo final. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de que muchas personas que quisieron tener una forma diferente de relacionarse con Dios no fueron hallados aprobados, sino desaprobados. Y creo que no es una casualidad los últimos mensajes que Dios nos ha enviado. El de hace 3 semanas es ¿cómo es tu tabernáculo? El de hace 8 días, ¿quién educa a tus hijos? Y el mensaje que nos manda hoy, creo que tienen algún tipo de relación. Oro a Dios de que el Espíritu Santo sea propicio a tu necesidad y a la mía y pueda hablarnos conforme al deseo de nuestros corazones. Estamos en Santiago 4, verso 8. Amén. ¿Lo tenemos? Okay. Dice la palabra en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos da a entender de que Dios está dispuesto para todo el mundo, pero hace una invitación, que nos acerquemos, que tomemos una iniciativa, ¿verdad? Y en consecuencia, cuando yo tomo la iniciativa, dice que el resultado entonces es de que Dios se va a acercar a mí. Hace tiempo escuché una enseñanza que un padre le daba a un hijo y le dijo al hijo, mira el cielo y mira ese avión. Y el niño miró el cielo y vio el avión y dijo, ¿qué tan grande es el avión, hijo? Y el hijo le respondió, papá, ese avión es muy pequeño, casi ni se ve. ¿Ok? Le dijo, tienes toda la razón, ese avión es muy pequeño, casi ni se ve. Pero otro día lo llevó al aeropuerto y le dijo al niño, le hizo la misma pregunta. Le mostró un avión que estaba estacionado y le dijo, ¿qué tan grande es ese avión? Y el niño le dijo, wow, papá, ¿qué avión tan grande? Y le dijo, hijo, eso es exactamente lo que a nosotros nos pasa. Cuando no tenemos una relación con Dios, vemos un Dios muy lejano y tan pequeño. Pero cuando tenemos una relación con Él y nos acercamos a Él, entonces podemos ver lo majestuoso y la grandeza de un Dios creador de todas las cosas. Y por eso la Escritura nos dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Continúa el verso diciendo, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos da la invitación que nos acerquemos, pero también nos dice qué debemos de hacer. Creo que aquí todos somos clasificados pecadores. Y dice que la manera en la que nos acerquemos a Dios es limpiándonos las manos, ¿verdad? Y los que hay de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Para acercarse a Dios, Dios es santo. Y nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros sería digno de acercarse a Dios. Pero Dios, desde el comienzo de su creación, estableció la manera en la que cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él. Cuando lo vemos en la dispensación de la ley, tomamos como ejemplo el tabernáculo. Dios creó un lugar en donde Él iba a manifestar su presencia y en donde le enseñaba a los israelitas la manera en la que ellos podían acercarse a Él. Vayan conmigo al libro de Levítico, al capítulo 17. Ajá.
Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 4. Mi Biblia tiene un título al comenzar el capítulo. Dice el santuario único. ¿Ok? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Moisés fue el líder que Dios escogió para sacar a su pueblo de un periodo de esclavitud. Le dio ordenanzas, le dio mandamientos de cómo ese pueblo tendría que relacionarse con Dios. Pero le dijo también, habla a los líderes, habla a Aarón y a sus hijos, no solamente al pueblo, aquellos que no tienen un compromiso o una responsabilidad de servicio delante de Dios. Y les dijo, diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó y será cortado el tal varón de entre su pueblo. Dios estableció para los israelitas, cuando estableció el tabernáculo de Moisés, dice que el pueblo de Israel habitaba alrededor de ese tabernáculo. Y Moisés era el líder, aquel que iba a la presencia de Dios, y Dios le daba instrucciones al pueblo de cómo cada uno de ellos tendrían que poder presentarse a Dios. Y la manera en que Dios le dijo a Moisés es, cada uno tiene que traer un animal como ofrenda para presentármelo a mí, para que yo los acepte. Pero le dijo, cualquiera que degolle un animal fuera del campamento y no en el tabernáculo donde yo habito, ¿cuál iba a ser la consecuencia? Iba a ser arrancado del pueblo de Israel. En otras palabras, iba a perecer. El título de lo que Dios nos envía hoy es, todos los caminos conducen a Roma. Muchas personas viven su vida de esa manera, creyendo ese argumento que se convirtió en una tradición. Yo le escuchaba eso a mi abuela, le escuchaba eso a mi papá, le escuchaba eso a los mayores. Todos los caminos conducen a Roma. Y usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Claro, yo creo en Dios. ¿Y usted va a la iglesia? No, yo no necesito ir a la iglesia para relacionarme con Dios. Dios está en todas partes. Yo lo hago a mi manera. Y Dios y yo sabemos de que Él y yo tenemos una buena relación. ¿Verdad? Chévere. Respetable tu punto de vista, respetable tu opinión, respetable tú como consideras que te relacionas con Dios. Pero lo que hoy Dios nos está diciendo es de que Él estableció desde el comienzo de los tiempos la manera en la que nosotros como pueblo tendríamos que acercarnos a Él. Y estamos tomando ahora como ejemplo el tabernáculo. El lugar en donde la antigüedad y bajo la dispensación de la ley, el pueblo podía relacionarse con Dios. Siendo pecadores, podían relacionarse con un Dios santo, pero tenían que cumplir ciertos detalles que Dios le había dado a Moisés. Y el detalle era que cada uno tenía que presentar un buey o un cordero. Vamos a tomar otro ejemplo del Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de los comienzos, al libro de Génesis, al capítulo 4. Versos del 3 al 5. ¿Estamos? Amén. Dice el verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y en consecuencia de lo que Dios vio, dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estos dos hombres eran hermanos, Caín y Abel. Su padre se llamó Adán. Yo creo que estos dos hijos tuvieron por parte de Adán la instrucción de cómo tenían que acercarse a Dios, cómo tenían que venir a la presencia de Dios a honrarlo, reconociendo la condición de pecadores, ¿verdad? Pero dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cualquiera diría, ¿Caín a qué se dedicaba? Agricultor. Trajo del fruto de la tierra. Quiere decir de que su trabajo, su economía dependía de la agricultura. Y dijo, trajo del fruto de la tierra. Todo aquel que siembra sabe que de una siembra hay ciertas cosas que son mejores que otras. La tierra produce un fruto, pero hay cosas de ese fruto que se pueden clasificar como mejores. Pero dice de que Caín trajo una ofrenda. ¿Qué? Vamos a trasladar la vida de Caín y Abel al tiempo actual. Ya vimos de que Dios estableció de cómo tenían que relacionarse. En el tabernáculo tenían que llevar un buey o un cordero para poderse relacionar con un Dios santo. Vemos la vida de Caín y Abel, cómo tenían que ir al templo, llevando una ofrenda. Entonces, a la aplicación de hoy, las iglesias nos enseñan lo que es el diezmo y nos enseñan lo que es la ofrenda, ¿verdad? Cada uno de nosotros tomamos los conceptos y cada uno de nosotros le damos aplicaciones diferentes porque todos los caminos conducen a Roma. Pero aquí vemos que Caín dijo, yo lo voy a hacer, lo que están pidiendo es que den ofrenda, ¿no? Yo llevo de lo que dio la tierra. Y llevó de cualquier fruto que le dio la tierra porque era agricultor. Pero dice que Abel dio ¿qué? Lo mejor. Los primogénitos. Nos hace una diferencia de la motivación del corazón. Abel dijo, yo voy a darle a mi Dios lo primero que me entre de mi economía. Uno era ganadero y el otro era agricultor. Él dijo, si a Dios tengo que darle algo, no le voy a dar lo que me sobra. Le voy a dar lo primero, lo mejor. Y dice el versos 5, de que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Qué triste, ¿verdad? De que Dios, el creador de cielo y tierra, que está sentado en su trono, Él mira a los buenos y a los malos, dice la Escritura. Y Él mira cómo venimos a su casa. ¿Con qué motivaciones? Ninguno de nosotros podemos saber qué nos motivó a venir hoy a la casa. Yo no puedo decir por qué vino Byron, por qué vino Gladys, por qué vino Alexander. Yo no conozco el corazón. Yo deduzco que cada uno vino en este día con una buena motivación de acuerdo al entendimiento de la palabra. Pero yo no sé la razón. Cada uno la conoce. Y Dios que conoce el corazón. En el momento de la ofrenda, todos diezmamos, todos ofrendamos. Pero ¿con qué motivación? La manera en la que la entregamos o lo que le damos a Dios, Dios lo mira. Y uno ve eso en la antigüedad y lo ve en el Nuevo Testamento. Dice de que Jesús un día estaba parado enfrente del lugar de las ofrendas. Y dice que venían los ricos y daban. ¿De qué? De lo que les sobraba. Pero que vino una mujer viuda y trajo menos de lo que los ricos daban. Y dice Jesús que le dijo a sus seguidores, ven a esa mujer. Dio más para Dios que lo que todos estos ricos aquí han dado. ¿Por qué?
Si por cantidad, la viuda dio un poquito y los ricos daban bastante. A veces estamos pensando de que lo bastante que damos es lo que a Dios le interesa. No, Dios conoce el corazón. Porque los ricos daban de lo que les sobraba, mas la viuda dio todo su sustento. Ella dijo, si me quedo sin mercado, no me importa, pero a la casa de Dios voy a darle lo que mi Padre significa para mí. Y hizo una diferencia. A veces cuando leemos el Génesis pasamos eso, eso es historia. Caín, ya eso fue historia, yo ahorita vivo en la gracia. Y todos los caminos conducen a Roma. Dios no se fija si doy el billete arrugado, si echo la moneda oxidada. Dios no se fija. Dios no se fija. Déjame decirte de que Dios sí se fija. Dios sí se fija porque conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y dice que no miró con agrado lo que Caín hizo. ¿Y qué fue lo que le produjo a Caín? Ver de que Dios no lo miraba con agrado. Envidia. ¿Y por qué la de mi hermano sí? A veces decimos, ¿por qué si llevo el mismo tiempo en la iglesia? O si llevo más tiempo que tal persona, ¿por qué tal persona prospera más y yo prospero menos? Y cuando hablo de prosperidad, no me estoy refiriendo únicamente al balance económico que tienes en tu banco. Porque si a eso mides tú tu prosperidad, eres demasiado pobre. Hablo de que tienes una prosperidad porque tienes una buena familia, tienes un buen hogar, tienes buenos hijos, tienes un buen empleo, tienes algo estable. Tus relaciones son prosperadas. Eso hablo de prosperidad. No únicamente la parte económica. Porque si miramos la parte económica somos demasiado pobres. El dinero un día está y otro día no está. Pero Dios sabe dónde está nuestro corazón. Miremos entonces lo que dice el libro de Judas, verso 11. ¿Saben dónde está Judas? Sí, es Por allá viene. Muerto. Por allá viene atrás. Judas se ahorcó. Judas estaba antes del final. Antes de Apocalipsis. Sí. es una página. Ajá. Es una Y aquí en Judas hay un consejo. ¿Estamos en Judas 11? Amén. Vamos a leer la parte A de ese versículo. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Cuando usted lee todo ese capítulo de Judas, le habla de falsas doctrinas y de falsos maestros. Quiero saltarme al versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los sacó a todos. Los sacó a todos. No hizo diferenciación. Todos eran esclavos, todos eran pecadores, todos eran dignos de ¿qué? De muerte. Pero como la misericordia de Dios es gratuita, dijo, los saco a todos. Pero les voy a enseñar a través de esa persona que es el libertador que yo escogí para ellos, cómo deben de acercarse. Estableció primero el tabernáculo, después vemos la vida de Caín y Abel, y aquí nos da el consejo que no sigamos el camino de Caín. Hoy en día hay muchas corrientes, hay muchas filosofías y vivimos en un mundo tan cómodo que cada uno puede decir, yo voy a definir mi propia manera de relacionarme con Dios. Y déjame decirte de que no hay muchas maneras para relacionarse con Dios. No hay muchas maneras ni caminos para acercarse a Dios. Todos los caminos no conducen a Roma. Lo aprendiste de tu abuelito, yo lo aprendí del mío, pero no todos los caminos conducen a Roma. Dios creó desde el principio al fin un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. No hay otro. Llámalo tú como quieras, de acuerdo al entendimiento que tengas, de acuerdo a la filosofía que sigas, llámalo como tú quieras. Te enseñan cosas que debes de hacer para contar con el favor de Dios.
Y aunque te puedan dar cierta estabilidad y seguridad en un momento dado, no te van a garantizar un buen destino. Porque solo hay una manera para llegar al Padre. Y es a través de Jesucristo. Caín y Abel, hijos del mismo Padre, recibieron la misma instrucción, pero cada uno dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. Vaya un momento conmigo a Levítico capítulo 10. Y el consejo para nosotros es que no sigamos el camino de Caín. Entonces, si el consejo es que no sigamos el camino de Caín, y habían dos, ¿cuál es el consejo que nos conviene? Que sigamos el camino de Abel, ¿verdad? Ok. Levítico capítulo 10, versos 1 y 2. Amén. Aquí hablan de otros dos personajes. Menos mal que ya la Biblia fue escrita. Porque si se siguiera escribiendo, probablemente aparecería su nombre y aparecería el mío. Y en 10 o 20 años, otros estarían leyendo diciendo, no sigan el camino de Julio. En 10 o 20 años estarían diciendo, no sigan el camino de fulano. No sigan el camino de Pedrito, de Mauricio. No sigan el camino de estos otros, ¿verdad? Pero ya la Biblia se escribió. Ya tu nombre y mi nombre no van a aparecer ahí como ejemplo. Hoy Dios puede utilizar tu vida y mi vida como ejemplo para el tiempo actual en el que vivimos. Vamos a ver a otros dos personajes de la congregación. Nadab y Abiú. ¿Estamos ahí? Verso 1. Hijos de Aarón. ¿Quién fue Aarón? Un líder de la iglesia. 10, Levítico 10, verso 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Recuerdan lo que leímos en Levítico 17? Lo que dijo Moisés. Dile a Aarón y a sus hijos y a los del pueblo de Israel. La instrucción era para todos. Liderazgo y miembros. Aquí no se salvaba ninguno. El consejo de Dios es para todos. A veces la gente piensa que el consejo es únicamente para el pastor o para el que está al lado. No, el consejo que tú recibes hoy y que yo recibo hoy es para mí. Cuando yo vengo a darles palabra, no es que yo los esté señalando o enjuiciando a ustedes, sino que Dios me ha dado palabra a mí para que me examine primero yo. Entonces aquí dice, hijos de Aarón, hijos del sacerdote, hijos del pastor, tomaron cada uno su incensario. Ese era el trabajo de los sacerdotes, ¿verdad? Ofrecer incienso a Dios. Y estos líderes estaban cumpliendo de cierta manera con su trabajo. ¿Pero qué pusieron? Fuego. ¿Fuego qué? Extraño. ¿Pero cómo así, Julio? Si fuego es fuego, ¿verdad? Fuego extraño, digo yo. Todos los caminos no conducen a Roma. El propósito no era únicamente quemar incienso. Había una manera establecida para quemar el incienso. Y estos jóvenes decidieron colocar en sus incensarios fuego extraño, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Ayer, tenía la oportunidad con mi familia de ver unos premios musicales, ¿verdad? Todos conocen los premios seculares que se le ofrecen a los artistas, pero también hay premios para aquellas personas con dones y talentos que Dios le ha dado y que honran a Dios con esos dones, ¿verdad? Y dentro del pueblo cristiano se ha establecido una cierta categoría y se establecen esos premios. Cuando uno ve esos premios, si tú no tienes un concepto claro de la diversidad, de la misericordia y de la bondad de Dios, es muy fácil que tú digas, esos premios son del diablo. ¿De dónde acá? Ahora los hijos de Dios también les dan premios, como los que no son hijos de Dios. Y entonces tú ves ahí cualquier género musical, ¿verdad? Entonces hay ciertas categorías. Entonces cuando uno no tiene un entendimiento es fácil de que uno caiga en señalamiento y en juicio. Y es peligroso que tú o yo
señalemos algo como que no es de Dios. Cuando no tenemos la capacidad de ver el corazón de Dios. Y allí tú ves hombres tatuados, cantando para Dios. Y tú dices, ¿eso es del diablo? ¿Cómo va a ser eso de Dios? Si la Biblia manda que no te hagas tatuaje, ¿cómo va a ser eso de Dios? ¿Y cómo venimos a Dios, mi hermano? Reventados, tatuados, marcados por no haber conocido, por haber ignorado el consejo de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a no emitir un juicio equivocado sobre algo que Dios esté aprobando. A lo que a ti y a mí nos concierne es de que nosotros en nuestra vida personal podamos ser hallados por Dios, aprobados y no desaprobados por la manera en la que nos acercamos a Él. Porque tirar juicio a los demás es lo más fácil. Pero Dios advirtió, no mires lo que tienes delante de tus ojos, porque yo miro el corazón. Dios ve algo que tú y yo no vemos. Por eso tú no digas, este va para el cielo, este va para el infierno. Tú no tienes agencia de viajes. Procura presentarte tú delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es tu función y esa es mi función. El juicio y la condenación, déjaselo a aquel que tiene el dominio y el poder sobre cada vida. Eso no nos corresponde a nosotros. La Biblia dice, escuchadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Por eso yo les hago énfasis que lo que ustedes escuchen aquí, vayan a su casa y si no les quedó tiempo, comprueben. Porque yo puedo pararme aquí a decirles cualquier disparate. Y si usted no comprueba en su palabra, ay sí, eso es verdad. No. Compruebe a la luz de la Escritura y con la ayuda del Maestro, que es el Espíritu Santo, que lo que aquí se le enseña es verdad. ¿Ok? Entonces estos dos personajes, ¿qué ofrecieron? Fuego extraño que Dios nunca les mandó. Verso 2. ¿Y salió qué? Fuego. Dios da de lo que tú le das. Dios da de lo que tú das, porque dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú a Dios le das lo que te sobra, ¿qué esperas recibir de Dios? Pero si tú colocas a Dios no en el primer lugar, sino en el lugar de supremacía sobre todas las cosas, entonces espera buenas cosas de Dios. Porque cuando tú le das a Dios el primer lugar, no le estás dando el todo de tu vida. El primer lugar no es el todo de nuestra vida. Yo tengo un gavetero en donde yo digo, en la primera gaveta guardo esto. Pero lo que guardo en la primera gaveta no necesariamente es lo más valioso o importante para mí. Simplemente es un orden establecido. Tengo segunda gaveta, tengo tercera gaveta, tengo cuarta gaveta. Entonces, tener a Dios en primer lugar no es darle todo. Simplemente le estás dando a Dios un lugar, pero no es el todo de tu vida. Y el principal mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces es colocar a Dios sobre todas las cosas. No darle a Dios el primer lugar, pero como todos los caminos conducen a Roma, yo a Dios le doy el primer lugar. El domingo me levanto temprano, me voy para la iglesia. Ya cuando me desocupo de la iglesia, yo ahorita voy a hacer lo que a mí me gusta, así a Dios no le guste, porque yo ya a Dios le di el primer lugar. ¿Verdad? Después de que salgo de la iglesia, yo voy a hacer ahora lo que a mí me gusta y Dios que se aguante. Pero esa no es la manera en la que tú y yo debemos de acercarnos a Dios. Entonces estos hombres le ofrecieron fuego extraño. Ah, me dan fuego extraño, yo les doy también fuego. ¿Y qué les costó? La vida. Los quemó y murieron delante de Jehová. Todo lo que se siembra, se cosecha. De lo que tú le des a Dios, emocional, espiritual y físico, de eso mismo vas a recibir. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
os serán añadidas. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Verso 14. Estos dos muchachos creían que podían acercarse a Dios y vivir en pecado. Y la Biblia nos enseña que debemos de apartarnos de todo pecado y de presentarnos como limpios. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Okay? ¿Recuerdan el primer texto de Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Porque Dios está distante? No. Dios está a la distancia de una oración. Pero tú quieres ver a Dios cercano, tú te tienes que acercar a Dios. ¿Y cómo hay que hacerlo? Limpiando nuestras manos y purificando nuestros corazones, decía el libro de Santiago. Aquí el verso 14 del capítulo 12 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo tú te tienes que acercar a Dios? ¿Cómo tú te tienes que acercar a los demás? Procura la paz con todos y procura una vida de santidad. La vida de santidad no es estar metido en la iglesia. Tú puedes mantener 24 horas en la iglesia, como estaban quizás Nadab y Abiú, y estaban ofreciendo fuego extraño. O sea que el estar metido en la iglesia, eso no es un termómetro para demostrar la vida de santidad que yo tengo. En la iglesia van fariseos, en la iglesia hay hipócritas, en la iglesia hay adúlteros, en la iglesia hay borrachos. O sea que el estar en la iglesia no es garantía de tu transformación. Garantía de tu transformación es de que tú conozcas el plan de Dios, te acerques a Dios de la manera que Él estableció, para que tu vida pueda ser cambiada por su gracia y su poder. Para que no nos pase ni sigamos el camino de Caín. Porque la ofrenda de Caín no fue vista con agrado. O sea que no se trata de venir a darle a Dios cualquier cosa. Se trata de darle a Dios lo mejor. No lo que nos sobra. Por eso la Biblia habla de sacrificio. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué es un sacrificio? Algo que yo tengo que hacer un esfuerzo. Eso es un sacrificio. Me sacrifico por mi familia para ir a trabajar. Así esté cansado y trasnochado, me tengo que levantar. Porque soy el responsable de proveer para mi familia, ¿verdad? Voy a la iglesia, aunque podría más bien levantarme e irme para la playa y darme unas buenas vacaciones. Hoy decido con sacrificio ir a la iglesia, pero voy a entrar por sus atrios con alabanza, con acciones de gracia, con reconocimiento de que todo lo que tengo, que todo lo que soy, el bienestar de mi familia, la bendición sobre mis hijos, la bendición sobre mis graneros, sobre mis trabajos, de todo Él lo ha hecho. La salud que tengo, Él me la ha dado. Que aun cuando he estado enfermo o quebrantado, ha sido su fuerza y su poder el que me ha restaurado. Pero hay que venir dándole a Dios algo que nos cueste. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, como usted necesita el trabajo, usted llega 2 horas después, ¿verdad? No, ¿No? ¿A qué hora llega usted? 2 horas antes. Oh, 2 horas antes. Oh, okay. ¿Por qué? Porque tiene una motivación, tiene un interés de que allí en ese lugar usted va a obtener algo que le conviene. Entonces, coloque a Dios por encima de todas las cosas. No le dé el primer lugar. El primer lugar no significa todo. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, verso del 1 al 5. Entonces, no sigamos el camino de Caín. No traigamos ofrenda al tabernáculo, pensando de que todos los caminos o la manera en la que yo lo haga, a Dios le agrada, porque vimos cómo muchos israelitas morían cuando presentaban la ofrenda de manera equivocada.
Vamos a ver cómo lo hacía la iglesia de Galacia. Gálatas 3. Gálatas 3 del 1 al 5. ¿Ya llegaron? Ahora espérenme ustedes, por favor. Gálatas 3 del 1 al 5. Vamos a leerlo desde el verso 1, dice: oh Gálatas sabios. Insensatos. Vamos a colocar el nombre de nuestra iglesia ahí, ¿verdad? Ya la Biblia se escribió, pero yo voy a ser atrevido y voy a poner en vez de Gálatas, Iglesia la Embajada. Dice: oh Iglesia la Embajada. ¿Insensatos o sabios? Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pregunta: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Todos los caminos conducen a Roma, Julio. Yo tengo mi relación con Dios. Dios lo sabe. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Yo no tengo necesidad de leer la Biblia. ¿Sí ven? El Espíritu Santo es el que enseña. ¿Sí o no? Yo no tengo necesidad de leer la Biblia porque el Espíritu Santo enseña. Todos los caminos no conducen a Roma, mis hermanos. Dios se tomó el trabajo de inspirar a hombres para que nos dieran consejo. Dice la Escritura que todo lo que se escribió antes, ¿para qué fue? Para nuestra enseñanza. O sea, Dios no perdió el tiempo con esto. El propósito era que tú y yo fuéramos enseñados. Las experiencias de todos aquellos hombres y mujeres en la historia es para que tú y yo aprendamos. Entonces, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3, pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas. Lo que Dios me ha permitido enseñarles, ustedes lo aceptaron como palabra de Dios y lo aceptaron por fe. ¿Cómo es que ahora que yo regreso los encuentro practicando ciertas costumbres judaizantes? Ellos estaban dejando influenciar. La fe sola no es suficiente para ganarnos. Ahora tenemos que retomar nuevamente la ley. Y estaban comenzándole a añadir a su fe obras de la ley. Y por eso Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha cautivado? ¿Quién les ha enseñado para no obedecer a la verdad? ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando tu fe es muerta. Cuando tu fe es muerta y no ves ningún resultado, tú dices: aquí falta algo. Definitivamente yo tengo que aplicarle a esto ley para poder recibir los beneficios de Dios. Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, a tu fe, ¿qué es lo que tienes que añadirle? Obras. No porque eres salvo por obras, sino porque Dios preparó de antemano obras para que tú y yo anduviésemos en ellas. Cuando tu fe es una fe activa, no tienes necesidad de retomar ningún rito de la ley. Porque es por fe, no es por la ley. Por eso todos los caminos no conducen a Roma. Es fácil uno caer en eso. Algo le falta a mi fe, algo le falta a mi fe.
Si algo le falta a tu fe, examínate. Quizás es de que tú coloques tu fe en acción. Dices que tienes fe porque Dios te dio el don, pero la tienes muerta, no haces nada. Y cuando yo no hago nada con mi fe para demostrarle a Dios el amor que yo le tengo a Él, porque yo amo a Dios porque Él me amó primero. Por eso podemos amar a Dios. Y aquí estos Gálatas estaban siendo judaizados, les estaban mezclando otra vez chicha con limonada. Y ellos dijeron, sí, sabe bueno, porque todos los caminos conducen a Roma. No, no todos los caminos conducen a Roma. Dios estableció desde el principio de los tiempos hasta el último libro, que es el Apocalipsis, que ya no hay más, un solo camino, Jesucristo. Un solo mediador, Jesucristo. Un solo camino, Jesús, Jesús, Jesús. No hay otra manera. Si tú no entiendes esa verdad, es porque no conoces el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, hermano. Fácil. Fácil. Todos fueron librados, todos fueron salvados. Pero no todos entraron a la tierra prometida porque no creyeron. Julio, entonces, ¿Dios hace acepción de personas? No. Dios no hace acepción de personas. Está demostrado. La misericordia es para justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. El regalo de la vida eterna está dispuesto para todos. Pero hay que acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. Para que no nos pase lo que le pasó a ese papá, al niño con el papá. ¿Sí recuerdan la historia que les comenté al comienzo? Sí, del avión. El niño le dijo, el papá le dijo, mira ese avión. Y el niño dijo, uy, papá, ese avión sí es pequeñito. Y después otro día lo llevó al aeropuerto y vio los aviones estacionados y le dijo, ¿qué tan grande es ese avión? Papá, ese avión sí es grande. Le dijo, así es la vida del hombre. Si tú estás alejado de Dios, vas a ver un Dios distante y chiquitico. Pero si tú estás cerca de Él, vas a entender lo grande que es Dios. Entonces, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Vayan a Gálatas capítulo, ahí mismo en el verso 2, verso 16. El hombre ha creado muchas religiones para acercarse a Dios. Y aunque lo hace de una manera sincera, como los Gálatas, la verdad es de que ya Dios dispuso el medio y la manera para acercarnos a Él. Las religiones nos dan instrucciones y condiciones para ganarnos el favor de Dios. Pero la única manera en la que experimentamos a un Dios real es a través de poner nuestra confianza en Jesucristo. Ponga su confianza en aquel donde Dios puso sus pecados. ¿En quién puso sus pecados? En Jesús. Gálatas 2, verso 16. Ahí en la página anterior. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, algunos, nadie será justificado. Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso 6. Estas son palabras literales de Jesús, salieron de su boca. Jesús le dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Todos los caminos conducen a Roma? No. No. Aprendimos tradición y ese es el peligro de la tradición. Muchas veces vivimos por tradición sin investigar por qué hacemos las cosas. Y ese es el peligro de la tradición. Examinémonos qué cosas estamos haciendo por tradición que no le agradan a Dios. Y si el Espíritu Santo nos muestra que no le agrada, no la hagamos más. En este mes hay una celebración que es por tradición. Y muchos de los hijos de Dios aún lo celebran. ¿Por qué? Porque la tradición no es malo. Al finalizar, quiero compartirles un mensaje de alguien que declara algo y quiero que ustedes lo escuchen a él mismo. Ok, Hechos capítulo 4, verso 12. 4, verso 12. ¿Estamos? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos los caminos, mis hermanos, qué pena con la tradición de la abuela, de su papá, de mi mamá, no conducen a Roma. Y si vamos a Roma, procuremos la manera de salir de Roma, mis hermanos, porque estamos perdidos. Estamos perdidos, porque solo hay un camino si queremos un buen destino. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque si todos los caminos conducen a Roma, entonces todos los caminos nos dan la salida también. Porque por alguno fuimos, por alguno nos regresamos, ¿no? Entonces no necesitamos a Jesús. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo te acercas a Dios? Yo tengo mi manera de acercarme a Dios. Respetable tu argumento, no vamos a contender, pero es mi deber como creyente, no como pastor únicamente, sino como creyente, enseñarte y decirte lo que la Escritura dice. Puede que no creas a mis palabras, pero te animo a que creas a este libro. Porque no puedo mostrarte a Dios, pero puedo enseñarte lo que Dios plasmó en este libro. Y estas palabras han cambiado la vida de miles y millones de personas. Porque no todos los caminos conducen a Roma. No todas las maneras te llevan a tener una buena relación con Dios. Aprende y no tomes el camino de Caín. Aprende y no tomes el camino de Nadab y de Abiú, que creyeron que porque lo hacían dentro del templo era la manera correcta como lo hacían. No emitas juicios, déjale el juicio a Dios, que Él es Padre y nosotros somos hijos, ¿verdad? Entonces déjale esa labor de disciplina y de corrección al Padre. Tu trabajo y mi trabajo es presentarnos aprobados, ¿verdad? Que podamos venir a la casa de Dios y levantar manos santas sin ira ni contienda. Nos conviene examinarnos continuamente, diariamente, no únicamente el domingo, porque hoy entramos, escuchamos y decimos qué chévere, y mañana qué vamos a hacer. Vivimos la vida de cualquier manera porque todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Quiero animarte que te coloques de pie y mientras tú te levantas de tu silla, yo quiero leer un pasaje más que está en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas 15. Dice: vino el Espíritu de Dios
sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Muchos días ha estado nuestra nación sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. No sé si eso te parece común o conocido a lo que vive la humanidad. Muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Pero el llamado y la invitación es: acércate a Dios. Dios no está perdido. El que está perdido somos nosotros. Y dice que si nos acercamos, Él se acerca. Pero que si le dejamos, Él nos va a dejar. Dios está a la distancia de una oración. ¿Quieres caminar bajo la cobertura de Dios? Muévete bajo su guía y dirección. Pero si no, como todos los caminos conducen a Roma, y tú piensas que por allí es más fácil y es más corto, mira lo que te pasa, te sales de la cobertura. No culpes a Dios por lo que te pasa en la actualidad o por lo que te llegue a pasar en el futuro. Él dijo que muchas son las aflicciones del justo. No te está diciendo que si te quedas bajo su cobertura no vayas a padecer. Él te dice: aún si te quedas conmigo vas a sufrir aflicción. Pero la diferencia es de que si estás conmigo, de todas yo te libro. Amén. Si te sales, resuelve tú. No sé cómo quieras caminar. Padre,